Amados santos, esta noche comenzamos una serie de mensajes de una conferencia que se llama La vida cristiana. Hoy trabajaremos el mensaje 1, que es el significado intrínseco de la vida cristiana. No sé si ustedes, al igual que yo, al escuchar este título de esta conferencia de 3 palabras, la vida cristiana, uno por dentro dice, ¿qué más se puede hablar de la vida cristiana? Bueno, hay mucho que se puede hablar de la vida cristiana. No es solamente lo que ya creemos que sabemos, sino lo que necesitamos realizar dentro de nosotros. Dicho esto, tengo que decir que el propósito de estos mensajes no es traerles una enseñanza, en ninguna manera, no. Si vamos a hablar de enseñanza, no hay mucho de lo que yo pueda hablar que ustedes no sepan. Ahora, lo que estamos buscando es una impartición. Que esta impartición produzca en nosotros un cambio. Que produzca en nosotros una visión. Que produzca en nosotros que arda el corazón, como los caminantes de Emaús, cuando el Señor les hablaba. Y cuando miramos este tema de la vida cristiana y el significado intrínseco de la vida cristiana, es bueno siempre refrescar de dónde sale el término cristianos. Y vamos a Hechos 11:26c y dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Interesante, por primera vez en Antioquía. Ahora, es importante notar que para muchos, en aquellos momentos, Cristo era una persona indeseable, especialmente para los judíos no convertidos. Cristo era un hereje, Cristo era un mentiroso. Aún después de su muerte y resurrección, muchos no vieron nada, muchos no entendieron nada. Así que solamente tenían y tienen hasta el día de hoy una visión vaga, confusa y poco clara de la realidad de Cristo. Así que cuando ellos le dijeron cristianos a los hermanos, pensaban mofarse de ellos, pensaban ridiculizarlos para compararlos con este hereje, con este pobre hombre que lo mataron en la cruz, que este pobre hombre que decía que era Dios, era su visión. Pero para los que tenían una experiencia viva y clara con esta persona viviente, de momento se dieron cuenta que era la mejor definición que les habían podido dar. Porque ser cristianos era tan simple y tan sencillo de ser como Cristo, de ser seguidores de Cristo, de ser amadores de Cristo. Así que de una mofa se convirtió en la aplicación práctica y real, en el vivir constante de aquellos hermanos que seguían siendo perseguidos igual que Cristo, se mofaban de ellos igual que Cristo, los ridiculizaban igual que Cristo, pero ellos estaban honrados de poder ser llamados cristianos, los seguidores, los imitadores y los que viven Cristo, los que podían sufrir por Cristo. Así que ese fue el inicio de la vida cristiana. Y esos fueron los que comenzaron a hablar, comenzaron a expresar, comenzaron a sentir como Cristo. Ahora bien, estamos en la iglesia local estudiando, ya finalizando el libro del Cristo todo inclusivo, como fue una sugerencia dada por el ministerio. Y esta conferencia es muy especial porque fue la primera conferencia ofrecida por el hermano Lee a un grupo reducido de personas. Tengo entendido que eran algunos 25 hermanos, imagínense qué privilegio. En el año 1962,
muchos de nosotros éramos niños y miles no habían nacido todavía. Así que ahí comenzó una revelación fresca y nueva y diferente con este libro del Cristo todo inclusivo. Ahora, en el capítulo 15, al inicio del capítulo 15, Brother Lee comienza diciendo lo siguiente: supongamos que ya hemos tomado posesión de la tierra, hemos entrado en ella, hemos vencido y derrotado a todos los enemigos y vivimos ahora allí. Entonces, la pregunta que hay es, tenemos que descubrir qué clase de vida debemos tener en la tierra, en esta tierra. Entonces, ¿qué vida es la que necesitamos para disfrutar esta buena tierra? En primer lugar, es una vida de laborar en Cristo. Y él decía, es una vida de hacer de Cristo nuestra industria. Este es nuestro negocio. Cristo es nuestra industria. Debemos trabajar en Cristo para producir ¿qué? Sus riquezas. Hemos visto cuán rica es esta buena tierra en tantos aspectos, pero sin trabajar en ella, ¿cómo podrían producirse sus riquezas en abundancia? Tener a este Cristo tan rico es una cosa, pero laborar continuamente en Él es otra. Ahora, dice el hermano, ¿y qué podemos decir del cristianismo hoy? Estamos hablando de 1962. ¿Es rico o pobre? Dice, debemos confesar que en verdad es pobre. Cristo es mucho más rico de lo que se pudiera medir hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy en día, del cristianismo de hoy, está hundida en la pobreza. ¿Por qué? Porque hoy en día los hijos del Señor son indolentes. Es decir, no son aplicados. Es decir, no se ejercitan apropiadamente para cumplir sus tareas. No se esfuerzan para laborar en Cristo. Y cita aquí Proverbios 6, del 9 al 11, donde Salomón dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las piernas y las manos para reposo. Y en el 6:11 dice, y vendrá tu pobreza sobre ti como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Es decir, van a venir, te van a asaltar un ladrón, te va a asaltar un hombre armado y vas a quedar completamente pobre, sin nada. ¿Quién es ese ladrón que viene? Y ese hombre armado que viene, ese es Cristo cuando venga por su pueblo. Y va a encontrar mucha pobreza y serán más pobres aún en su venida. Ahora, necesitamos darnos cuenta que necesitamos trabajar en Cristo y hacer de Él nuestra industria. Pero dice, me temo que después de escuchar todo esto, esto solo sea doctrina para muchos de nosotros. Que esto sea doctrina para muchos de nosotros. ¿Cómo podemos aplicarlo en una forma práctica? ¿Qué debemos hacer para trabajar en Cristo diariamente? Esas preguntas son las que necesitamos profundizar y ver detrás del título de esta conferencia que se llama La vida cristiana. No es cualquier vida, no es la vida del cristianismo, es la vida de aquellos que expresan, viven, manifiestan, disfrutan a Cristo.
Claro, necesitamos darnos cuenta que el propósito central de la conferencia dada en Los Ángeles, y vuelvo a repito el año, en el 1962, era traer una visión del significado intrínseco de la buena tierra obtenida por el pueblo de Israel después de su travesía en el desierto. El tema de toda esta conferencia es mostrarnos que la buena tierra es Cristo mismo en toda su dimensión, como luego el apóstol Pablo nos trae aquí en Efesios 3:17, y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero véalo ahora desde esta perspectiva, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados, ¿qué es algo arraigado? Bueno, que tiene raíces y cimentados en amor. Cristo es nuestra buena tierra para que seamos ¿qué? Arraigados y cimentados en amor. Y el 18, seáis plenamente capaces de aprender, no de aprender, de aprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la medida de la plenitud de Dios. ¿Qué es esto? Esto es entrar en la buena tierra, laborar en la buena tierra. ¿Para qué? Para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Todo eso está escondido en la revelación de la buena tierra que se nos presenta en el Antiguo Testamento y que se abre completamente en este libro, el Cristo todo inclusivo. Así que todo esto es ¿para qué? Es para nuestro disfrute, como el pueblo de Dios disfrutó de aquella buena tierra. Nosotros necesitamos darnos cuenta que hoy nos toca laborar, como dice el hermano, Cristo sea nuestra industria, Cristo sea nuestro negocio. Ahora, en la buena tierra hay muchos enemigos que están impidiendo tomar posesión de la tierra, y hay que batallar contra ellos. Pero luego de batallar contra ellos de manera constante, hay que laborar en la tierra para poder participar de las riquezas que ésta produce. Así que esto implica una vida de constante labor, de constante entrega y de constante defensa. Claro, necesitamos darnos cuenta que durante el tiempo que el hermano Lee está hablando estas palabras, esta conferencia, en el 1962, no existían iglesias locales en los Estados Unidos como hoy en día, ni en muchísimos otros países. Básicamente, yo entiendo, me puedo equivocar, que solamente estaban las originales en China y luego en Taiwán. Y de Taiwán el hermano Lee vino aquí con esta visión fresca y nueva hasta el día de hoy. Pero cuando él se refería a estos cristianos indolentes, vagos, sin preocupación para laborar en Cristo, no se refería a los hermanos del recobro, porque no existían. No existían. Se refería al cristianismo tradicional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra condición hoy? La vida que vivimos después de haber conocido, visto y experimentado a Cristo como nuestra buena tierra, ¿es la vida que vivieron los primeros cristianos que eran honrados, que se les llamara como Cristo? ¿Tenemos el mismo fervor? ¿Tenemos la misma labor? ¿Tenemos el mismo empeño? Número 2. ¿Consideramos nuestro vivir como Cristo? ¿Consideramos que Cristo sea nuestra principal meta en nuestra vida diaria? Me tiene que contestar. Esa es una pregunta para usted. 3. ¿Tenemos como nuestro negocio o industria o trabajo a Cristo, para el cual tenemos que cuidar, laborar, priorizar sobre todas las cosas?
Digo, si usted tiene un negocio que le está produciendo y usted lo abre, digamos, de lunes a sábado, por poner un ejemplo, y le dicen, ay, vámonos de vacaciones una semana, cierra todo y vámonos, ¿usted lo va a hacer con ligereza? Usted va a tener que decir, bueno, yo no puedo, yo estoy comenzando este negocio, quizás en un tiempo pueda hacer eso, pero ahora mi prioridad no es divertirme, mi prioridad es cuidar este negocio y producir suficiente para aquellos que están demandando de mis servicios. Eso es lo que una respuesta. Ahora, ¿cuál es nuestra posición hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Dónde están nuestras prioridades? Este mensaje tiene cuatro puntos clave. El primero es, la vida cristiana es vivir a Cristo y la manera de vivirle es amándole. Vamos a profundizar en ese. Posiblemente este punto sea el más que vamos a trabajar, porque de ahí se desprenden todos los demás. El bosquejo está súper claro, súper sencillo, el elemento matutino que usted tiene lo explica muy bien, así que no tengo que repetir todo, solamente quiero darle el hambre para seguir buscando, no solamente para aprender, sino para que entre una experiencia de la carga de este mensaje en nosotros. El segundo punto que vamos a trabajar es la vida cristiana es hacer las cosas en la persona de Cristo. El tercer punto es la vida cristiana consiste en aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Perdón, el tercer punto es la vida cristiana es andar en el llamamiento con que fuimos llamados. Y la tercera, que es la que repetí, en aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Esas cuatro cosas, esos 4 puntos romanos son lo que permea básicamente todo el bosquejo. Y estaremos mencionando cada uno de estos temas, aunque le digo que el primer punto, si abrimos ese, todos los demás entran solos, no hay mucho que hablar. Así que toquemos el primer punto. La vida cristiana es una vida de vivir a Cristo. Nuestro vivir debería ser Cristo y la manera de vivir a Cristo es amar a Cristo. Ahora, podemos vivir a Cristo al amar a Cristo al máximo. Si no amamos a Cristo, no podemos vivirlo. Y amarlo es la mejor manera de concentrar todo nuestro ser en Él. Ese es el punto A. El punto B dice, amar a Dios significa poner todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, junto con nuestro corazón, alma, mente y fuerza, totalmente en Él. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él, de modo que Él llegue a hacerlo todo para nosotros y nosotros seamos uno con Él de manera práctica en nuestra vida cristiana. ¿Qué es eso? Eso es ser cristiano. Esa es la vida cristiana. ¿Dónde dice más de eso? 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Es decir, hemos sido sacados de una esfera, hemos sido trasladados de una esfera a otra. Eso tiene un solo objetivo, no es para que usted la pase bien y diga, ya soy salvo, gloria al Señor. No. Es que dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Esa es la vida cristiana. La pregunta es, ¿para quién estoy viviendo? ¿Para qué es mi tiempo? ¿Para qué son mis decisiones? ¿Para qué es todo lo que yo hago? ¿Para mí y mi familia? ¿O para el Señor? Pues conteste usted esa pregunta. Por eso este asunto del amor y de la entrega al Señor es crucial. Deuteronomio 6:4 dice, oye, oh Israel,
Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso del corazón es bien curioso. Póngalo por ahí en una esquinita. Y no solamente es para ti este asunto. Dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa. Y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano. Y serán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría una tierra con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ahora, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Cuídate de eso. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, y solo por su nombre jurarás. Y vuelve aquí y aprieta más la cintura. Dice, no andaréis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor. Y usted dirá, ay, yo no estoy andando con ningunos dioses de nadie. Ja. Cada vez que usted prende su teléfono, cada vez que usted va a YouTube, cada vez que usted va a cualquiera de esos, ahí está lleno de ídolos. Y su corazón puede correr hacia eso. Y su corazón puede ser distraído hacia eso. Mucho cuidado. Esto está ahora mucho más disfrazado y complejo que en aquellos tiempos. Y el 15, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. De otro modo se encenderá la ira de Jehová tu Dios contra ti, y él te destruirá de sobre la tierra. 16. No pondréis a prueba a Jehová vuestro Dios como lo pusiste a prueba en Masá. Guardaréis diligentemente los mandamientos de Jehová tu Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Qué es todo esto? Esa es la definición de la vida cristiana. Esa es la definición de la vida cristiana. La vida cristiana no es decir, yo soy cristiano, yo voy los domingos, yo me reúno, yo ofrendo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. No. La vida cristiana es una entrega absoluta y constante para Dios. Y esto fue dado en Deuteronomio al pueblo de Israel. Aún antes de entrar a la tierra prometida, ya Dios le estaba presentando con claridad sus responsabilidades. Todo eso es para nosotros hoy. Ahora, el amor que se presenta aquí, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, se contrapone en 1 de Juan 2. En 1 de Juan 2, el apóstol contrapone eso para que veamos lo opuesto. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es eso? Eso es lo opuesto a la palabra traída del Señor para que le amen, le sigan y sencillamente Él sea la prioridad de todas las cosas. Juan ya aquí se había dado cuenta que la iglesia estaba en degradación. ¿Por qué? Porque estaban amando a dos señores. Por un lado, sí eran cristianos, pero sus deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino de otra fuente, de otra atmósfera. ¿Qué es esto? Esto es la vida cristiana. Y nosotros hoy necesitamos ser retados, necesitamos ser compelidos, necesitamos
ser sacudidos en cierta medida para salir de nuestra comodidad y salir de nuestra complacencia y no poder ver el peso de esta palabra que fue trazada desde hace cientos de años atrás y todavía hoy necesitamos ponerla en práctica. Y se repite aquí en Marcos 12:28 cuando dice que uno de los escribas se acercó y los oyó disputar y viendo que les había respondido bien le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Aquí le repitió otra vez Deuteronomio. ¿Por qué? Porque este es el centro de todo el vivir de Dios, está en ese mandamiento. Así que el amor que hemos estado viendo en estos versículos tiene una expresión y tiene un resultado. Y eso es lo que se menciona en Mateo 6:21 cuando dice: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Amar a Cristo implica que no hay otro amor para compartir. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que practicamos tiene el objetivo de agradar al Señor para cumplir su deseo. Es decir, que amamos al Señor, que amemos al Señor, que vivamos en Él, o de lo contrario, nuestro amor y nuestro vivir no tiene valor alguno para el Señor. Usted lo puede repetir, usted lo puede decir, pero si su vida es una vida completamente fuera de esta carga y lo que el hermano Lee llama de un trabajo, de una industria, que usted tiene que centrarse, entonces usted tiene problemas. Entonces en el 12:32 dice: entonces el escriba le dijo: bien dicho, maestro, con verdad dijiste que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Claro, este asunto del amar al prójimo es otro aspecto que se ha tomado de manera liviana, pero lo trabajaremos más adelante. Y entonces Jesús le contesta algo bien maravilloso, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a preguntarle más. ¿Por qué Cristo le dijo que no estás lejos del reino de Dios? Porque el centro y la base del reino de Dios, que es la justicia de Dios, se basa en el amor nuestro a Dios como la primera prioridad y sobre todas las cosas, y la preeminencia sobre todas las cosas. Esa es la base del reino. Por eso el Señor le dice a él: no estás lejos del reino. En Mateo 19:19 dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea esto, qué detalle. Pero luego vemos en Efesios 5:28, dice: también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y en el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Y en el 30 brinca y dice: porque somos miembros de su cuerpo. Y en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en el 32, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo de la iglesia. Ya hemos hablado de esto muchas veces, pero como el segundo mandamiento es amar a tu prójimo, quise traerles esta explicación. Originalmente, la primera responsabilidad fue presentar, honrar a tu padre y a tu madre y a tu prójimo. Claro, cuando el judío hablaba del prójimo, no se refería a cualquier prójimo, no se refería, el prójimo es lo próximo, eso es lo que significa el próximo, pero no es cualquier próximo. El judío llamaba prójimo al otro que era judío, guardador de la ley. Ese era su prójimo. No eran los paganos, no eran los que no amaban a Dios. Ese no era prójimo para el judío.
Así que Dios le dice, Cristo le dice, ok, primero tu familia, tu padre y tu madre, y luego los hermanos. Lo mismo se aplica hoy, pero luego entonces en Efesios el apóstol Pablo entra en otra dimensión, porque dice, vas a dejar a tu padre y a tu madre y te vas a unir a tu mujer. ¿Qué pasó ahí? La primera fase de vida es honrar a tu familia, pero ahora tú vas a crear tu propia familia. Y no solamente vas a crear tu propia familia, sino que los dos van a ser una sola entidad. ¿Para qué? Porque él dijo en el 30, porque ahora somos el cuerpo de Cristo. Y a esto se refería cuando dice, grande es este misterio. No es solamente el misterio de que Cristo y la iglesia es el misterio, no, que en el matrimonio se da la complejidad del cuerpo de Cristo, en donde la familia y el prójimo vienen a ser una sola cosa. Así que por un lado tenemos que amar al Señor, y por otro lado necesitamos amar nuestra esposa, nuestros hijos y los hermanos de la iglesia como una entidad espiritual corporativa que expresará a Cristo. Así que este asunto del prójimo no era tan sencillo como pensábamos. Punto C aquí dice, cuando amamos a Cristo, el Espíritu todo lo escudriña a las profundidades de Dios. La palabra griega traducida escudriña se usa como referencia a una investigación activa, lo cual implica la adquisición de conocimiento exacto por un descubrimiento casual, no por un descubrimiento casual, sino por exploración. Así que el Espíritu explora nuestras profundidades y el Espíritu nos muestra en nosotros quiénes somos. Así que toda esta palabra tiene que trabajar en nosotros de tal manera que nos muestre nuestras profundidades y que nos ubique dónde estamos con relación a la vida cristiana. El punto D aquí dice, llevar la vida cristiana consiste en amar a Jesús, el Hijo de Dios, para que seamos amados por el Padre y el Hijo, y disfrutemos la manifestación del Hijo a nosotros y la visitación de ellos a nosotros, a fin que ¿qué? De que hagan una morada mutua con nosotros. Ya vimos la grandeza de Proverbios, vimos la grandeza del mensaje en Marcos 12, y vimos la grandeza del mensaje en Deuteronomio, en donde la clave es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero ahora eso se presenta y se lleva al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo se expresa y se manifiesta en el Padre, en el Hijo, por el Espíritu, en los hermanos, que comienza con nuestra familia y estamos todos mezclados como uno. Y usted dice que ama a Dios, pero tiene algo contra un hermano y no lo puede perdonar, usted está fraccionando el cuerpo. Todo esto va mezclado en nuestra vida cristiana. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Pero el que me ama, el que ama al Señor, tiene que amar su cuerpo. Tiene que amar también a los hermanos. Tiene que amar también la iglesia. Tiene que amar también la visión de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no puede decir que ama a Dios, pero que tiene problemas con los hermanos. Tiene problemas con la iglesia. Tengo problemas. Usted no ha visto nada. Por eso les trae esta fusión que hay entre honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego le dice, dejarás a tu padre y a tu madre, te odiarás a tu mujer y serás una sola carne. ¿Por qué? Y luego el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo esto es el contenido intrínseco del vivir de la vida cristiana. El punto E aquí dice, la vida cristiana es una vida de amar a Dios y amarnos unos a otros con Dios mismo como nuestro amor. Cristo llevó en este amor una vida de Dios como amor, y ahora Él es
nuestra vida a fin de que llevemos la vida misma de amor en este mundo y seamos iguales a Él en su viaje ministerial que busca al perdido y salva al pecador. Esa es la parábola del buen samaritano que viene y ayuda y salva. El samaritano también era alguien despreciado. Los religiosos de su tiempo no quisieron ayudar a un pobre que estaba herido. El samaritano lo ayuda. Hoy nosotros somos tales samaritanos, despreciados, pero que el amor del Padre abunda en nosotros. Y ahora nos toca a nosotros también salvar y buscar al herido. Pero eso se da en el amor y la infusión del amor de Dios dentro de nosotros. El punto 2, llevar la vida cristiana consiste en hacer todas las cosas en la persona de Cristo, en la faz de Cristo. Y aquí en adelante vamos a trabajar leyendo el bosquejo y hablando un poquito. La palabra persona, que literalmente se traduce faz, se refiere a la parte superior de los ojos. Es decir, cuando usted ve a una persona, lo mira a usted, usted mira a esa persona, usted está mirando la faz de esa persona. Así que Cristo tiene una manifestación, nosotros necesitamos mirar la faz de Cristo. Cristo se expresa en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos internos, y de esa manera podemos ver al Señor, percibir al Señor, y el Señor nos percibe a nosotros. El apóstol Pablo, que era un modelo para los creyentes, vivía y se conducía en la presencia de Cristo conforme a la manifestación de toda su persona, la cual era expresada en sus ojos. Siempre que nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado de nuestro corazón y podemos mirar a cara descubierta al Señor de gloria. En realidad, nuestro corazón que no está vuelto al Señor es un velo, es una cara cubierta. Pero cuando el corazón se vuelve al Señor, llega a ser entonces un corazón descubierto que mira la gloria de Dios, la faz del Señor. Hace poco escuché un testimonio de un hermanito que acaba de llegar y en la reunión de hogar solamente dice: yo estaba dedicado a tomar licor, estaba perdido, estaba gastando mucho dinero, pero empecé a venir aquí y empecé a leer y empecé a escuchar los mensajes y ya no estoy tomando. Y lo que me agrada es estar en la reunión, lo que me llena es estar aquí. ¿Qué es eso? El velo es quitado y el Señor puede entrar, y el Señor puede sanar, y el Señor puede liberar. ¿Qué es eso? Ese es el vivir de la vida cristiana, es el vivir de la vida de Cristo. Que el hermano, si le pregunta qué es la vida cristiana, no va a poder explicarle esta definición, pero él la está experimentando. ¿Dónde? En su espíritu. La gloria de Dios se halla en la faz de Cristo, y su faz, su persona, es el tesoro que mora en nuestro espíritu. Es el tesoro que mora en nuestro espíritu. Por un lado, somos vasos de barro que no tienen valor, son frágiles, pero por dentro, tenemos un tesoro que es Cristo mismo como la persona. Y no existe nada tan valioso en el universo, más valioso que este Cristo que está en nosotros. Vivir ese Cristo, ¿es qué? Es la vida cristiana. Quiero saltar brevemente aquí al punto 2. Dice, ver a Dios equivale a ganar a Dios, lo cual es recibir a Dios en su elemento, y para que interiormente nos transforme. El mismo Dios a quien miramos hoy es el Espíritu consumado, y podemos absorber sus riquezas y estar bajo la transformación divina día tras día. ¿Eso es qué? Ese es el mover intrínseco del Dios triuno dentro de nosotros, que permea y define ¿qué? Nuestra vida cristiana. A medida que volvemos nuestro corazón al Señor en nuestro espíritu para mirarlo cara a cara, podemos infundirlo a otros. Y ese proceso de ser transformados a su imagen también se proyecta a otros para que también sean transformados a su imagen.
El punto 3 dice, llevar la vida cristiana consiste en andar como es digno de la vocación o llamamiento con que fuimos llamados. ¿Cuáles? Hay 5 ítems aquí. Hay 5 ítems. No tenemos el tiempo de entrar en profundidad, pero los queremos mencionar, que nos muestra en qué consiste el andar de la vida cristiana. El primer ítem es un andar digno del llamamiento de Dios, que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu como realidad del cuerpo de Cristo, con las virtudes humanas transformadas que han sido fortalecidas por los atributos divinos y con ellos. Para hacer esto, necesitamos comenzar otra vez con el mensaje. Usted tiene que darse cuenta que usted entró en una responsabilidad. Usted tiene en sus manos una misión y una comisión. ¿Cuál es esa? Vivir y expresar Cristo. Usted puede trabajar en lo que usted quiera, usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero todo lo que hace tiene que ser ¿dónde? En Cristo. Número 1 dice, en el Espíritu glorificado de Jesús se halla la humanidad transformada de Jesús, beber y fluir desbordando el único Espíritu en beneficio del cuerpo es beber y fluir desbordando el Espíritu del hombre Jesús. Eso hace que transforme también todo nuestro ser interior poco a poco, ese mirar y reflejar. Está trabajándose en nosotros. ¿Para qué? Para que la vida cristiana se haga algo práctico, no solamente de teoría. Esto lo conocemos bien. Si invocamos el nombre del Señor y nos alimentamos de Él, disfrutaremos a Jesús como hombre y todas las virtudes de su humanidad elevada serán nuestras en el Espíritu de Jesús para la práctica de la vida de iglesia recobrada en el Espíritu de realidad como realidad del cuerpo de Cristo. Hoy estamos en esa dimensión. Hoy estamos moviéndonos en el disfrute. Por eso decía que no podemos ser indolentes, no podemos ser sueltos con lo que hemos recibido. Necesitamos profundizar para que podamos sacar las riquezas de esta tierra. El segundo ítem dice, es tener un andar digno del llamamiento de Dios, que es que crezcamos en Cristo en todo, la cabeza. Eso nos llevaría a todo un mensaje. ¿Qué dice aquí el punto 1? A fin de crecer en todo en Cristo para la edificación de su cuerpo. Otra vez, necesitamos disfrutar a Cristo como nuestro reemplazo universal y todo inclusivo, a fin de que sea producido un solo y nuevo hombre, por lo cual debemos oírlo a Él y ver a Jesús solo. Toda cosa o toda persona que no sea Cristo, Dios la despide. Dios ha reemplazado todo lo que había en su economía antiguo testamentaria con Cristo. Ahora, cuando Dios nos creó, Él nos contrató. Cuando nos puso en la cruz, crucificándonos juntamente con Cristo, Él nos despidió. Ahora, cuando nos resucitó juntamente con Cristo, Él nos volvió a contratar como ¿qué? Como el nuevo hombre, como una nueva especie, como los Dios hombres, como el nuevo invento de Dios, como su obra maestra que es la iglesia. Y eso nos lleva en camino a la expresión corporativa para su gloria. Esto no es un juego, esto es muy serio. Hoy nos sentimos tan pequeños, nos sentimos tan inservibles, pero Dios no nos ve así. Dios nos está moviendo a una dimensión especial. El tercer ítem de un andar digno del llamamiento de Dios es que aprendamos a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Qué es esta realidad que está en Jesús? Todos salimos fuera de la realidad de Dios. Cuando Satanás cayó, cuando Adán cayó, salimos fuera de la realidad de Dios. ¿Qué ha hecho el Señor? En todo el proceso del Antiguo y Nuevo Testamento, es todo el proceso que finalmente nos dice que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz. ¿Por qué? Porque cuando recibimos al Señor y fuimos bautizados,
surgió un traslado. ¿Para entrar a dónde? Pues a esta buena tierra, para el disfrute. Y esta nueva condición es la realidad que está en Jesús. Vivir fuera de la realidad que está en Jesús es vivir entonces en la muerte de Satanás, es vivir en la atmósfera del cosmos caído. No tenemos otra alternativa. Esa es la base de nuestra vida cristiana, Cristo como nuestra realidad, Cristo entrándonos en su realidad. A medida que amamos al Señor, tenemos contacto con Él y oramos a Él, automáticamente lo vivimos conforme al molde, la forma, el patrón descrito en los evangelios. De esta manera somos formados, conformados a la imagen de este molde. Esto es lo que significa aprender a Cristo. Eso es lo que está pasando. Si usted abre su corazón, si usted examina su corazón, y Cristo es el primer lugar y no hay otras cosas que lo distraigan, hay un proceso automático que Dios lo está haciendo para ganarlo a usted. Primera de Juan 1, 5, 3b dice: necesitamos ser participantes, los que disfrutan de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, 4. La naturaleza divina se refiere a lo que Dios es. Dios es espíritu y Dios es luz. Espíritu es la naturaleza de la persona de Dios. Amor es la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz es la naturaleza de la expresión de Dios. Todo eso está operando en nosotros. Todos necesitamos pasar tiempo con el Señor para que todas estas cosas trabajen dentro de nosotros y operen dentro de nosotros. Dios como el Espíritu te transfunde a nosotros como vida, produciendo la luz, llevándonos a la verdad, que es la realidad. Y estando en la realidad, Cristo es expresado en nosotros para que otros también entren en el mismo proceso. Pero eso no se hace en una visita. Esa es nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestro trabajo, nuestra labor, permanecer en tal atmósfera. El quinto ítem dice es que vivamos siendo llenos en el Espíritu para que rebosemos de Cristo. Eso lo hablamos todos los días. Si usted se deja de reunir, por la razón que sea, definitivamente va a ser grandemente afectado. Efesios 5:18, hablar, cantar, salmodiar, darle gracias a Dios y sujetarnos unos a otros en el temor de Cristo. No solamente son el desbordamiento de haber sido llenos del Espíritu, sino también la manera en que somos llenos en el Espíritu. Necesitamos la comunión, necesitamos las reuniones. Si no está la comunión y los santos, los hermanos, los mensajes, sencillamente somos grandemente afectados. Ser llenos en el Espíritu es ser llenos de la riqueza de Cristo para que lleguemos a ser la plenitud de Cristo, el rebosamiento de Cristo. Al invocar a Cristo y orar, leer su palabra, podemos recibirlo a Él continuamente como gracia sobre gracia para que lleguemos a ser su plenitud y su rebosamiento. Ahora, vamos a este último punto y terminamos. Este mensaje va a ser corto, es el primer mensaje. Tenemos 5 más para profundizar, así que vemos esto como un anticipo de todo lo que viene. Por eso no queremos entrar en tanto detalle, sino abrir el apetito para el próximo mensaje. Pero este último punto, aparente, es como si fuera diferente a todos los anteriores. Estamos hablando del disfrute, del gozo, de aquello, de lo otro, de la vida, del amor. Y de momento dice: la vida cristiana consiste en aceptar la disciplina del Espíritu Santo. ¡Oh! La cosa cambia ahí. ¿Para qué es la disciplina? Dios desea quitarnos nuestro sabor, cambiar nuestro aroma, por medio de que aceptemos la disciplina del Espíritu Santo, la cual consiste en que Dios nos vacíe, de vasija en vasija para eliminar los sedimentos, los pozos de nuestro hombre exterior natural, hasta que tengamos el sabor puro de Cristo y desprendamos la fragancia pura de Cristo. El Padre de los Espíritus nos disciplina por medio de pruebas y disciplina para que participemos de su santidad. Esto sería bueno grabarlo y ponerlo en la pared de todas las casas. Aquellos que nunca han pasado por pruebas y disciplina no han sido vaciados
de vasija en vasija. Por tanto, el sabor de los sedimentos, los pozos, el residuo de su manera natural de ser, su hombre exterior, su yo, todavía permanece en ellos y su aroma no ha cambiado. Le quiero hablar algo personal. Casi nunca lo he hecho en todos estos años. Estamos pasando un tiempo difícil, doloroso, con mi esposa, que está enferma. Llevamos 49 años de casado ahora, este año. Y el que ella no pueda funcionar en la capacidad que trabajó durante estos 49 años es un proceso muy duro. Pero dentro de mí hay paz. Y solamente estoy recibiendo esta palabra que acabo de leer, que es movernos de un pozo a otro para que los sedimentos vayan quedando y el Señor pueda avanzar más. En todo gana el Señor. Aún en lo que no podemos explicar, el Señor gana. Y damos gracias a Dios por todo. Y en todo Él se glorifica, aunque a veces no lo entendamos, no lo veamos. Él es el Rey y Él gobierna. Dice que María tenía un frasco de alabastro lleno de una libra de ungüento de nardo puro. Eso costaba casi $10,000, déjeme decirle. Ella quebró ese frasco, se lo derramó a los pies del Señor. Especialmente Judas se escandalizó porque dijo, qué pérdida. El frasco de alabastro representa nuestro hombre exterior, el cual necesita ser quebrantado para que el hombre interior pueda surgir. Que el Señor obre, trabaje en nuestro interior en todas las maneras posibles hasta que eso sea llevado a cabo. Todo lo que somos, todo lo que hemos crecido, todo lo que hemos visto, no es nada. El Señor sigue trabajando en nosotros hasta sacar de nosotros nuestros hábitos naturales y poco a poco el elemento constitutivo del espíritu, su madurez, su dulzura, sigue trabajando en nosotros hasta que finalmente su carácter, el carácter nuevo y con todos sus atributos, es forjado en nosotros. Así que hay dos razones principales por las cuales no somos quebrantados. Uno, si estás en tinieblas. Siempre estás culpando de tus cosas a los demás, a tu entorno. Nunca miras qué está pasando en ti. La segunda es que una persona no es quebrantada debido a que se ama demasiado. Siempre que hay cosas que nos duelen, que nos ofenden, no nos procesamos. No hay manera de que el Señor pueda trabajar en nosotros. Todo lo que ocurre, los malos entendidos, los descontentos, todo eso pasa constantemente. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos abrirnos y dejarle las cosas al Señor. Oh Señor, necesitamos darnos cuenta de que todo lo que pasamos tiene un solo propósito, a saber que la vida de Dios sea liberada por medio nuestro y sea expresada en nosotros, que nuestro hombre exterior sea quebrantado a tal grado que el hombre exterior, el hombre interior pueda ser liberado y expresado. Esto es precioso y este es el camino propio de los siervos del Señor. Señor, te presentamos esta palabra introductoria. Gana más de nosotros y llévanos a vivir tu vida conforme a tu deseo, por medio de los medios y las circunstancias que tú designes. Gracias, Señor.